¿Quién es realmente el hombre que ahora se sienta en el trono del Vaticano? ¿Por qué eligió llamarse León, un nombre cargado de historia y poder? ¿Estamos ante un papa que marcará una nueva era o el final de una antigua? ¿Qué señales espirituales, políticas o proféticas rodean su elección? En este video vamos a descifrar los símbolos, explorar su pasado y revelar lo que el nombre León XIV podría significar para el futuro de la Iglesia y quizás del mundo entero. ¿Quién es el nuevo Papa León XIV? El 8 de mayo de 2025, la chimenea del Vaticano volvió a emitir humo blanco, y con él un nombre que resonó con fuerza: León XIV. Detrás de este nombre poderoso está Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, en 1955. Un hecho histórico, el primer papa estadounidense. Pero su historia va más allá de las fronteras de América del Norte. Prevost es miembro de la Orden de San Agustín, una congregación marcada por la espiritualidad interior y la búsqueda de la verdad. Fue ordenado sacerdote en 1982 y pasó más de 20 años en misión en el Perú, donde no solo evangelizó, sino que también se convirtió en ciudadano naturalizado. Allí conoció la pobreza, la lucha del pueblo, y forjó una espiritualidad profunda, cercana al sufrimiento humano. Con el tiempo, ascendió a puestos de gran relevancia dentro de la Iglesia. Fue obispo de Chiclayo, luego llamado al Vaticano por el propio Papa Francisco para servir como prefecto del dicasterio para los obispos y también como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. No es un hombre de gestos grandilocuentes, tampoco es una figura mediática, pero su elección refleja un equilibrio: firmeza doctrinal con apertura pastoral. Aquellos que lo conocen lo describen como sereno, profundo y discreto, con una sensibilidad espiritual que escucha antes de hablar y que busca unir en vez de dividir. Su elección como papa fue, para muchos, inesperada. No figuraba entre los favoritos del cónclave, y sin embargo, fue él. Y entonces eligió un nombre cargado de historia: León. Un nombre que no se oía en el trono de Pedro desde hace más de 120 años, cuando León XIII lideraba la Iglesia con visión profética y preocupación por los desafíos modernos. ¿Es esta una señal? ¿Un eco del pasado que regresa para advertirnos? La figura de León XIV se presenta como un puente entre continentes, lenguas y visiones de Iglesia. Representa al mismo tiempo la tradición americana, la experiencia latinoamericana y la sabiduría vaticana. Y tal vez por eso, su elección haya sido mucho más que estratégica. Tal vez haya sido profética. ¿Por qué eligió el nombre León? Cuando el nuevo papa apareció en el balcón y se anunció su nombre, León XIV, muchos se preguntaron: ¿por qué León? ¿Por qué revivir un nombre que dormía en la historia de la Iglesia desde hace más de un siglo? En la tradición católica, el nombre que un papa elige no es un detalle menor. Es una declaración, un mensaje velado, una brújula espiritual que señala la dirección que desea tomar. Y el nombre León está cargado de simbolismo, historia y profecía. El último pontífice que usó ese nombre fue León XIII, fallecido en 1903. Fue conocido como el Papa de la Modernidad. Promovió la doctrina social de la Iglesia, escribió la encíclica 1900 Tres Rerum Novarum sobre los derechos de los trabajadores y compuso la célebre oración a San Miguel Arcángel tras una visión aterradora que, según relatos, le mostró al demonio desafiando al mundo. Su papado marcó un puente entre la Iglesia tradicional y la era contemporánea. Elegir el nombre León hoy, en 2025, es regresar a esa frontera simbólica, un mundo dividido, turbulento, hambriento de verdad y expuesto a sombras cada vez más densas,
Pero el simbolismo va más allá. En la Biblia, el león representa poder, justicia y juicio. El león de la tribu de Judá, como se describe en el Apocalipsis, Apocalipsis 5:5, es símbolo del Mesías que vencerá, no con violencia, sino con autoridad divina. Asociar el papado a esa figura es asumir un rol fuerte, quizás profético, quizás escatológico. También en la iconografía cristiana, San Marcos es representado con un león, símbolo del Evangelio que comienza con una voz que ruge en el desierto: «Preparad el camino del Señor». ¿Es ese el mensaje de León XIV? ¿Anunciar que el camino debe ser preparado nuevamente? Algunos analistas ven en esta elección una intención clara: recuperar la autoridad moral de la Iglesia frente a un mundo que ha perdido sus referencias. Otros, más místicos, creen que el nombre señala una nueva fase espiritual: el rugido de la fe frente al silencio del pecado. Pero también puede ser un llamado a la valentía, a la firmeza, a no ceder ante presiones externas o internas. En una época en que todo es negociable, volátil y efímero, tal vez el nuevo Papa quiso decir: estoy aquí para resistir, para rugir, para custodiar. Porque al final, en el nombre León resuena una advertencia. No se ha elegido un pastor manso, se ha invocado a un león. ¿Qué representa su elección para el futuro de la Iglesia? La elección de León XIV no fue solamente un acto administrativo ni una rotación protocolar del poder eclesiástico. Fue, en muchos sentidos, una respuesta a los tiempos, un gesto espiritual con implicaciones profundas y tal vez un signo profético. El mundo vive un momento de tensiones crecientes: guerras, crisis climática, desconfianza en las instituciones, pérdida de sentido. Dentro de la propia Iglesia se multiplican las divisiones entre tradición y modernidad, entre conservadores y reformistas, entre la fe y la tibieza. En ese contexto, la elección de un papa no europeo, norteamericano de nacimiento pero latinoamericano de corazón, representa un puente inesperado entre mundos. Su experiencia en Perú, su contacto con los pobres, los pueblos originarios, los márgenes, lo dotan de una mirada pastoral concreta, profundamente humana. Pero más allá de su origen o su trayectoria, lo que más llama la atención es su discreción silenciosa y su profundidad espiritual. No es un papa del espectáculo, no busca aplausos ni frases para los titulares, y quizás sea eso exactamente lo que la Iglesia necesita ahora: una voz firme, que hable menos, pero diga más. Muchos creen que su papado marcará una fase de purificación, no necesariamente con reformas estructurales inmediatas, mas sí con un enfoque espiritual más riguroso. Una Iglesia menos preocupada por agradar y más enfocada en su misión eterna. Otros observadores ven en León XIV un sucesor legítimo del espíritu de Francisco, alguien que continuará priorizando los pobres, la ecología integral, el diálogo interreligioso, pero con un tono más reservado, menos gestual, más interior. También se ha señalado su afinidad con temas como la formación del clero, la transparencia en los nombramientos episcopales y la centralidad de la Eucaristía, lo que podría fortalecer una identidad católica más sólida y menos diluida. Y luego está su nombre, León. Su elección podría ser una advertencia sutil. Tiempos difíciles requieren liderazgos fuertes, no violentos, sino valientes, no dominadores, sino guardianes. El futuro de la Iglesia bajo León XIV probablemente no estará marcado por la velocidad, sino por la profundidad, no por reformas ruidosas, sino por raíces firmes. Tal vez lo que viene no sea una revolución externa, sino una transformación silenciosa. Una Iglesia que deja de adaptarse al mundo y comienza a confrontarlo con verdad.
¿Signos proféticos o simple coincidencia? La elección de un papa nunca es solo una cuestión humana, al menos no para quienes creen que el Espíritu Santo guía los cónclaves. Pero cuando el elegido adopta el nombre de León, en medio de un mundo convulsionado y una iglesia dividida, la pregunta se impone: ¿estamos ante una simple coincidencia o un signo profético? El número 14 no es menor. El último León fue el Papa León XIII, conocido por su visión sobrenatural sobre el enfrentamiento entre la Iglesia y las fuerzas del mal. Fue él quien instituyó la famosa oración a San Miguel Arcángel, tras una experiencia mística que muchos consideran una advertencia sobre el futuro. Algunos estudiosos incluso interpretan que la batalla espiritual que él vislumbró podría estar comenzando ahora. ¿Y qué decir del símbolo del león en las Escrituras? El león de Judá, el símbolo del Mesías, representa poder, justicia, juicio, pero también victoria. En el Apocalipsis se dice que el Cordero venció porque fue como león. Un papa que toma ese nombre, en tiempos de apostasía silenciosa, puede estar diciendo al mundo: la paciencia ha terminado, el juicio comienza. Además, muchos fieles, y no pocos teólogos, ven paralelos inquietantes entre nuestro presente y los tiempos finales anunciados en la profecía bíblica. La confusión doctrinal, la persecución espiritual, la frialdad del amor en muchos corazones, y una iglesia siendo zarandeada desde dentro. ¿Será León el 44º un papa de transición antes de un gran colapso? ¿O será el último bastión de resistencia antes del cumplimiento de antiguas profecías? Por supuesto, todo esto puede ser visto como especulación, pero a lo largo de la historia, Dios ha hablado con símbolos, nombres y tiempos, y quienes tienen ojos para ver, entienden que a veces la elección de un hombre revela el comienzo de algo mucho mayor. Quizás León el XIV no solo haya sido elegido, quizás haya sido llamado, no solo para gobernar, sino para preparar. El rugido ya fue escuchado. León XIV no llegó con trompetas ni revoluciones, pero su sola presencia ya cambió el aire dentro del Vaticano. Un papa silencioso, pero con un nombre que grita. Un pastor con alma de centinela. Quizás no veamos aún las señales en su totalidad. Quizás los próximos meses revelen lo que ahora solo intuimos. Pero algo es seguro. La elección de este papa no fue casual. Los que conocen la historia, los que leen las Escrituras, los que oran y vigilan, saben que los nombres importan y que a veces el cielo habla no con truenos, sino con elecciones. ¿Es este el león que anunciará el fin? ¿O el que protegerá al rebaño antes de la tormenta final? No lo sabemos, pero la historia acaba de girar una nueva página. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes decidir, mirar con ojos naturales o discernir los tiempos. Suscríbete si quieres seguir explorando las señales, los símbolos y las profecías que muchos no quieren ver. El león ha hablado, y nosotros debemos escuchar.